Bueno, de antemano pido excusas porque iniciamos muy tarde. Juan Raúl ya les dio la parte de semiología de anexos, yo ya leí la semiología general y esta es más como una integración a partir de casos clínicos y ejemplos que quiero darles. Y pues cuando nos enfrentamos a una enfermedad dermatológica, los datos demográficos son importantes. Entonces, digamos, si tengo un paciente que viene del Putumayo y tiene una úlcera, pues voy a pensar en leishmania, pero si no ha viajado y no ha salido de Bogotá y veo la úlcera, pues pienso en algo más humoral. Pero lo mismo, si tengo un paciente joven, de sexo masculino, digamos entre los 3 y 4 años, y lo veo con lesiones moluscoides, a esa edad pienso pues en un molusco contagioso, pero si veo ese paciente que tiene 27 años, 32 años, pienso en un monkeypox. La evolución de la enfermedad entonces ayuda, podría pensar infecciones intermitentes de enfermedades inflamatorias como urticaria, y la crónica pues es más tendiente a ser tumoral, aunque también hay algunas infecciosas inflamatorias. Es importante tener en cuenta los antecedentes, porque si me llega una enfermedad inmunoampollosa y el paciente tiene una leucemia, yo pienso inmediatamente en un pénfigo, pero si me dice que tiene diabetes y las ampollas pues además son tensas, pienso que son las ampollas del paciente diabético. El examen físico dermatológico que ustedes ya la vieron, posibilidades diagnósticas mínimo 3, y cuando nosotros nos enfrentamos a patología cutánea, la vamos a clasificar en inflamatoria, infecciosa o tumoral para tener un acercamiento a dónde está la enfermedad. Ya sé que tienen un examen en estos días, entonces voy a hacer la clase un poquito menos interactiva para que ustedes no tengan como la presión, terminemos rápido y puedan irse rápidamente a estudiar. Entonces les traje unos casos. Este paciente tiene 57 años, está hospitalizado desde una infección protésica y le iniciaron manejo hace 5 días con vancomicina y le cambió la coloración de la lengua. Cuando vemos a este paciente, entonces vemos y comenzamos a describir las lesiones primarias. Entonces comenzamos y decimos, bueno, es una lesión elevada, es una lesión elevada, entonces es una lesión elevada, es una placa. Pero esa placa está formada por múltiples pápulas filiformes. Filiformes significa que son proyecciones delgadas y tiene una coloración marrón oscura o negra y ciertas zonas blanquecinas. Tenemos que acordarnos de que solo lleva 3 días con esto. Entonces, los fenómenos neoplásicos no tienden a ser frecuentes, entonces sacamos la parte tumoral de ahí y pensamos en procesos infecciosos o inflamatorios. Entonces, cuando yo veo esta lengua, digo, infecciones que me puedan dar múltiples pápulas filiformes que confluyan y me abarquen la totalidad de la lengua. Yo les voy a decir, oiga, infeccioso, un BPH, me puede generar esto y se puede llamar papiloma lingual o papilomatosis floral o oral florida. Pero si tenemos ese antecedente tan importante de la vancomicina, pues se nos combina lo inflamatorio con lo infeccioso y generamos una disbiosis, y esa disbiosis genera que haya un aumento de los anaerobios en la lengua y una disminución de la adecuada descamación de la lengua también descama, a pesar de ser mucosa, y esto se llama lengua velloso-oral o lengua negra vellosa. Y es secundario principalmente al uso de antibióticos si es de forma aguda, y es muy sencillo, se termina el antibiótico, a los 4 días esto se mejora, lo puedes poner a hacer buches de clorhexidina o buches con metronidazol, pero si la historia me cambia y les digo que esto lleva aproximadamente 4 meses, pues yo les digo que puede ser un escamocelular. Hey, Jorgito, ¿qué haces? ¿Tienes clase ahorita? A las 8. A las 8. Voy corriendo.
Este segundo caso, nuevamente paciente de 32 años, cuadro de 10 meses de evolución, lesión dolorosa y sangrante, y no tiene antecedentes de importancia. Entonces nuevamente tenemos que ponernos en la parte demográfica y decimos 32 años. Lo más probable es que no se trate de una lesión neoplásica, probablemente más algo infeccioso o inflamatorio. No tenía ningún tipo de antecedente de importancia, pero los 10 meses sí me genera ligera duda. Entonces uno dice, bueno, lo tumoral puede que no esté, y entonces pues nuevamente les voy a hacer el ejercicio. Entonces si yo pienso en infección, yo digo, bueno, infecciones que me generen un nódulo así violáceo, rojizo, ligeramente sangrante. Yo les puedo decir, bueno, una micobacteria lo puede generar también una bartonela, y sobre todo porque tiene unos puntos como acá amarillentos. Y en lo inflamatorio también podemos tener pues algunas cositas como, ya son más raras, como la sarcoidosis, la amiloidosis, que pueden generar estas lesiones en el cuero cabelludo, pero los tumorales, con esos 10 meses de evolución a pesar de la edad, es lo que nos va a ayudar. Y si nosotros lo vemos, tumoral puede ser benigno o maligno. Ustedes me pueden decir que eso es un quiste epidérmico roto, y es totalmente válido, pero también puede ser un carcinoma escamocelular, o también existen los tumores de la vaina pilosa, y este es un tumor pilar proliferante maligno. Lo importante es que cuando ustedes se enfrenten a una patología tengan más de un diagnóstico diferencial. Este tercer caso, paciente masculino, 60 años, con una enfermedad de Crohn. Entonces tenemos un contexto inflamatorio importante, y hace 15 días presenta lesiones cutáneas con neutrofilia hemorrágica, y el paciente pues le dieron cefalexina, ahora en intrahospitalario le dieron vancomicina, y nuevamente pues la descripción dermatológica es importante. Si nosotros vemos este paciente, uno se fija en la frente y uno dice, bueno, con una lesión única, los tumorales es importante, pero luego se fija en el canto interno del ojo derecho y ve una lesión muy similar, y entonces es una placa erosionada de bordes, nosotros los llamamos socavados, que es que la parte profunda tiende a tener una extensión mayor que la parte superficial, con una costra fibrinoide y hemorrágica, y una lesión en la frente, región medial, y en el canto interno. La de la frente mide aproximadamente 4 centímetros y la del canto interno 2 centímetros, o aproximadamente 1,5. Y uno comienza a ver que tiene unas papulitas purpúricas, y no desapareciendo la dictopresión, y si uno ve la lesión grande, se imagina que pues ahí abajito hay un fondo como equimótico. Y nuevamente tenemos que ubicarnos en si es inflamatorio, infeccioso o tumoral. Tenemos una enfermedad inflamatoria acá como la enfermedad de Crohn, y así no sepamos la fisiopatología, pues sabemos que es inflamatoria, y vamos a decir, oiga, pues si tenemos algo inflamatorio probablemente nos esté generando una manifestación cutánea. Y uno comienza a ver esa parte moradita y uno dice, oiga, ¿y eso por qué no es una vasculitis? Totalmente puede ser una vasculitis. Y si uno le ve también pues que tiene una zona amarillentica, uno dice, oiga, pero simplemente es una celulitis facial ulcerada o abscedada, y pues generó la secreción del pus y quedó pues abierta la herida, y lo limpiaron, y simplemente es una celulitis. Pues yo les digo, oiga, sí, también puede ser, solo lleva 15 días de evolución, va con este cuadro y el paciente tiene neutrofilia, pues no tiene fiebre, pues es una lesión muy grande para no tener fiebre, pero va dentro de lo mismo. Si uno piensa en tumorales 15 días, pues ya se cae de su propio peso, la parte quimótica, que siendo lesiones caen, pero pues en las inflamatorias también hay enfermedades inflamatorias asociadas, y entonces este es el caso de un pioderma gangrenado
produce estas placas que nosotros llamamos de bordes socavados, pueden ser múltiples, y cuando uno las traumatiza empeoran, y es un fenómeno que se llama patergia. Este cuarto caso es bastante interesante porque es un paciente albino, y al ser albino pues nada va a tener color, ni lo infeccioso, ni lo inflamatorio, ni lo tumoral. Bueno, lo infeccioso lo puede tener porque puede ser exógeno, y tiene 30 años y me dice que tiene múltiples lesiones de lento crecimiento, de una RX de tórax con múltiples adenopatías mediastinales. Todavía no vamos a ver la biopsia, pero cuando uno ve, entonces son múltiples placas de un color asalmonado, algunas atróficas, algunas de forma anular, y uno lo ve y dice, pues es albino. Pues lo primero que yo pienso que pueda tener un albino es un cáncer de piel. Yo lo veo, estoy pensando que era un cáncer de piel, un melanoma melanótico con múltiples metástasis en tránsito. Pero cuando ya comenzamos pues a indagar más, el paciente tenía tos crónica, le tomamos una radiografía de tórax, le tomamos una biopsia y me salieron granulomas. Entonces dije, no puede ser, esto va a ser una tuberculosis cutánea miliar. Y yo, bueno, pues hay enfermedades asociadas al albinismo que pueden tener inmunodeficiencia. Y uno comienza a entramar todo dentro del contexto clínico del paciente. Entonces ya lo tumoral lo descarté con la biopsia, y yo me fui por lo infeccioso, ya viendo que tenía granulomas, y me salió la PPD negativa, menor a 5, y yo, caramba, pues el menor a 5 no me cuadra tanto, y los granulomas no eran caseificantes, y tenían adenopatías mediastinales, y se trataba de una sarcoidosis en el contexto de un paciente con albinismo, y lo uno no tenía que ver con lo otro, pero pues más o menos fuimos construyendo el caso. Y en cambio esta señora es totalmente lo contrario, es una mujer muy mayor, lleva 4 meses con esta lesión, y uno ve que el fotodaño es excesivo, tanto las arrugas como estos que son parches ligeramente eritematosos y con descamación fina, y vemos este tumor sangrante, húmedo, erosionado, único. Pues no tiene adenopatías, pero inmediatamente nosotros decimos, oiga, esto es tumoral, esto no tiene carácter infeccioso, pues inflamatorio mucho menos, y uno se queda con que sus diagnósticos diferenciales son tumorales y rápidamente tiene que pensar en carcinoma escamocelular, también puede pensar en cosas raras como el fibrosarcoma típico, pero lo más importante es que ustedes corran para tomar una biopsia. Y este sexto caso lo traje pues aprovechando la clase que les dio Juan Raúl. Es bastante bonito porque pues es un colega que me dice que presenta pues una lesión pigmentada en su primer dedo, y entonces uno ve, y acá ve esta línea que se llama línea de Bo o Beau, que es una interrupción en el crecimiento de la matriz, y puede ser de origen traumático, infeccioso. Digamos, los pacientes en sepsis tienden a tener mucho de esto, y uno ve que debajo de esta uña hay una mácula, o debajo o dentro de la uña hay una mácula de color rojizo, negruzco, y él me dice, ¿es melanoma o no es melanoma? Entonces yo le dije, bueno, melanoniquia, generalmente los melanocitos se ubican en la parte de la matriz, comienzan a crecer de proximal a distal, y como es de proximal a distal, uno ve son líneas longitudinales, no las ves de forma horizontal. Y entonces yo le pregunté que si había tenido trauma, y él me lo negó. Y cuando vemos la dermatoscopia, pues vemos acá la sangrecita, los globulitos rojos, la zona donde tuvo el trauma, y pues el trauma fue en la matriz.
y hasta el 80% de las personas no se acuerdan de haber tenido un trauma cuando tiene un hematoma subungual. Y la parte clave que él me dijo es que al principio la lesión estaba acá en la parte proximal y fue transcurriendo con el tiempo, aproximadamente 6 o 7 meses, hacia la parte distal, y eso es lo que demoró una uña en cambiarse, 6 meses. Entonces lo tranquilicé, le dije que era un hematoma subungual. La siguiente clase que vamos a tener, el doctor Juan Raúl también les preparó unos casos. Hoy tuvimos un inconveniente desde el punto de vista técnico que trajeron los insumos para dar la clase de forma tardía, pero va a ser algo más interactivo. Entonces los vamos a pasar, les vamos a pedir que describan las lesiones, que nos den sus aproximaciones diagnósticas basado en, si ustedes piensan que es inflamatorio, infeccioso y tumoral. Como soldado advertido en Molenguera, pues lo van a tener clarito para ese momento. No sé qué dudas tengan. Ya le voy a dar la palabra a el querido profesor Jorge. Ese Jorgito. ¿Le hicieron la entrevista? Sí. Ya lo que fue. Ya lo que fue. Sí. No sé, jueves. Qué juicio. Hoy nosotros no lo robamos a Sonia. Sí. ¿Sí te contó? Y me contó como que condenaron. La condenamos. Eso nos pasa por ser ¿Poquitos? escasos. Sí. Tú montaste este computador es de. Sí, es desde aquí. Sí. No, entonces ya lo que voy a hacer es sacarla y ya. Tengo muchos videos. Estoy súper trasnochado porque hoy es el plazo límite para enviar un póster de una plataforma de un congreso. O sea, ya el póster está aceptado y todo, pero era como que para que ellos al final en su sistema. Entonces tenía que, o sea, fue una vaina brutal porque mi situación en sí es yo, ese póster que había sido después de Congreso de Asconi, pero estaba en español y estaba con los logos de Asconi y esas cosas. Y exacto, fue un gallo. Y cambia mucho la longitud de las cosas. Sí, digamos que no, ahora pues lo logramos imprimir sí, pero a mí la manera que pues no era editable, pero mandarme en un formato pues de Photoshop y yo no tengo eso, entonces me tocó hacerlo casi que de cero. Pues como que lo convertí en un PowerPoint y ahí fue como. Sí, pero ahí me quedó. ¿De qué es? Es interesante porque tienen que ver ustedes allí de alguna manera. Es un póster que habla de caracterización de HLA en reacciones alérgicas. Brutal. No, en reacciones alérgicas cutáneas. Sí, no existe. Ese es el spoiler. Es el producto de, pues básicamente toda la noche de trabajo. Pues imagínate que, bueno, no existe en Colombia. No existe en Colombia. Sí, porque sí existe. No, existe, claro. Pero en Colombia, al menos en este estudio que hicimos, chiquito, no. Pues imagínate que yo le acabé de decir y comenzamos a montar protocolos que tenemos PCR en el hospital, recoger a todos los pacientes con reacciones adversas a medicamentos y me decía síndrome Maradel, que recurriéramos a HLA. Por eso el suyo obviamente es mucho más ambicioso porque es todo. Sí, antibióticos, Claro. Pero esto nos sirve un montón. Claro. Con la persona con quien, bueno, pues Silvia sabe que conmigo, pues también, claro, pues sobre todo con Angélica, con la profesora de. Claro, ella es la coordinadora, digamos que la senior del trabajo.
Sí, pues no encontramos. Pero sí tenemos ahí como todo el perfil alélico de sus pacientes. Entonces, no, entonces vamos a ver. Si estamos como que a la espera de poder publicar, porque si no la profe en la universidad porque pidieron plata de Hermes. Entonces fue un proyecto que involucró pues la liga, pues, la epilepsia, pues uniepilepsia, SOMI, un montón de cosas. Necesitas cambiar el tablero, no sé si te acaba la pila. Gracias. Hola. Una pregunta, ¿usted tiene clase después de esta? Yo sé y ya, pero después de esta clase, después de mi clase, no hubo una más. Listo. Aquí estará el grupo 3 y 4 de semiología. Vale, no sé, les iba a proponer, si estuvieran aquí, en dado caso, hacer la clase de la tarde de una vez y todos quedamos libres. Pero no, pues no sé, por eso pregunto. Ok, bueno, veo muchas caras con ustedes. De hecho, más de la mitad de todos ustedes ya pasaron, espero, conmigo. Entonces, traje unos videos nuevos y precisamente vamos a hacer lo que propuso el doctor Pérez. Entonces, ¿Cómo? Yo los tengo. Sí, es que precisamente lo que yo doy en las clases es lo que les voy a mostrar ahora y lo que en dado caso les iba a decir que viéramos después de la clase era la primera clase y ya quedaría con tiempo protegido para el otro. Este lunes el otro. Es que pues igual, o sea, sí, ojo, si no vienen hoy, de todas maneras, en la tarde tenemos que ver, de alguna manera. Es que pues tenemos que vernos, claro. No, porque entonces como hacemos aquí, a ver, este fue el primer grupo que yo tuve, que tuvimos una parte de eso. Sí. Es que la primera clase, que es la de examen mental y conciencia, es aquí. Es que, no, porque si no están aquí, tienen que estar todos los 16. Pero era lo que había que hacer. No, entonces 5 y 6, pues ese garabito. Sería en dado, no, sería pues a las 2:30, pero ahí pues estamos. Bueno, ahora sí, ya. Entonces, para quienes no me conocen, yo soy Jorge Ramírez, yo soy neurólogo, soy profesor de esta universidad, adscrito a la Facultad de Medicina, y vamos a hablar sobre, o sea, la clase se llama síndrome convulsivo, sin embargo, como ya muchos han podido ver en las clases de semiología, esto solamente es como la punta del iceberg. Realmente hay muchas cosas más asociadas a esto. Entonces voy a tratar de hacer que esto sea lo más como dinámico posible. ¿Esta pintura alguien la había visto? Todos habían visto, sobre todo el Jardín de las Delicias. Ya. Pero esta no. O en las clases no las había mostrado. Esa es la transfiguración del Señor de Rafael Sanzio. Y hay algo interesante, y es que precisamente aún en el arte sacro ya está incluido precisamente eventos tales. Miren
tienen precisamente ese estiramiento así terrible que hace de los brazos esta persona, y entonces es una probable crisis, inclusive con su perversión de la mirada y estas cosas. Esto no tiene tanta red. Entonces, las opciones. Ahí. Listo. Entonces, ese es el derrotero de esta charla. Vamos a tratar de que sea un poco dinámico. Entonces, las evidencias son importantes, pero igual cada profesor va a venir aquí a decirles que todo lo que ellos hacen es importante. Pues sí, es cierto. Sin embargo, es más probable que ustedes se encuentren aquí convulsionando en una fiesta, en un Transmilenio, en un concierto o en algo por el estilo. Si les ha pasado eso, alguna vez hacen la mano. Pasa. Y entonces por eso es importante conocer que esto existe, y sobre todo, si no tenemos un diagnóstico apropiado, podemos tener consecuencias muy graves. Entonces, la idea de esta charla esencialmente es tratar de que ustedes puedan tener como un abordaje integral de lo que son las epilepsias, como una especie de brochazo. ¿Por qué? Porque no todos van a pasar por neuro el siguiente semestre, y porque de alguna manera algunos, pocos, contados con las manos, pero igual no fueron a las clases de los lunes. Entonces, por eso es que esta clase es como para poder integrar todo eso de alguna manera. Bueno, esto ya lo habíamos hablado la segunda cosa, de las que tienen conmigo. Entonces, una crisis epiléptica es una ocurrencia transitoria de signos, síntomas asociados a una actividad neuronal hipersincrónica. Y las características fundamentales es que son autolimitadas, como esta clase, recurrentes, no como esta clase, y estereotipadas, más o menos como esta clase. Ahora, ¿a qué se refiere el término convulsión? Precisamente porque esta clase no se llama síndrome convulsivo, porque el término convulsivo implica movimiento y no necesariamente las crisis epilépticas lo implican. Entonces, este es un documento paradigmático del año 2014, en donde precisamente se ilustra la definición de epilepsia. Entonces, definición de epilepsia: condición caracterizada por crisis epilépticas con consecuencias biopsicosociales, y definido como tener una crisis epiléptica con un riesgo mayor al 60% de los próximos 10 años. ¿Qué ves ahí? Es doble. ¿Todos de acuerdo? Hacen la mano quien no esté de acuerdo. La respuesta es correcta. Es una masa, probablemente un tumor, aquí, en la región temporal del lado izquierdo. ¿Creen que una persona con esto puede llegar a tener convulsiones o crisis epilépticas, mejor dicho? ¿Sí o no? Sin miedo. Ya con que hayan venido aquí, para mí significa mucho. Entonces, no los voy a calificar y no voy a tomar lista ni nada por el estilo. Pero lo importante es que participen. ¿Sí o no? ¿Epilepsia o no epilepsia esta lesión puede causar? Sí, correcto. Miren, lastimosamente, ese edema brutal que tiene pues el cerebro de este paciente, y obviamente esto es abiertamente epileptogénico. Esto es más difícil, porque eso sí ya es de la esfera del neurólogo. Y resulta que esto es un electroencefalograma, y esto muestra el registro eléctrico cerebral, en donde los números izquierdos son impares, los derechos son pares. Lástima que no se ve tan claro. Sin embargo, lo que sí se ve claro son estas como cosas puntudas aquí, y que así como, bueno, esto sí, brecha generacional terrible. Nadie vio los dummies aquí, no. Entonces, uno de esos animales no es como los otros, es diferente a todos los demás.
este precisamente está puntudo y digamos que como más ampliado y más alto en comparación a cómo se ve este. Aquí hay una descarga eléctrica, es decir, que esta persona tiene un riesgo de tener epilepsia, no solamente por la lesión, sino también por las descargas eléctricas normales. Voy a avanzar esto relativamente rápido. O sea, esto es como para poderles decir de dónde fue que salió el 70%. Entonces, unos estudios por allá entre los 80s y 90s incluyeron esta poquita cantidad de pacientes y encontraron que a 5 años, con este intervalo de confianza amplísimo, 73 tuvieron la siguiente convulsión, o la siguiente crisis, mejor dicho. Y entonces ya después de esto salieron más artículos donde pues mencionaba de un modo más claro que este porcentaje sí era así, más pacientes, más tiempo, inclusive los 10 años, por así decirlo. Ok, 2 crisis epilépticas no provocadas por más de 24 horas y un diagnóstico de síndrome epiléptico. ¿A alguien le gusta aquí la pediatría? Listo. Entonces, no, y es válido, pues no todos van a ser internistas, no todos van a ser ortopedistas, no todos van a ser neurólogos, yo lo entiendo, pero sí se necesita que haya buenos pediatras porque puede pasar esto. Voy a contarles el caso al revés. Es un niño de 2 años que tuvo un neurodesarrollo normal y que de la nada comenzó a dejar de hablar. Y el tipo entonces comenzó a tener retardo en el desarrollo, progresivamente. Pero no tenía ninguna sola crisis. Pero tenía este registro eléctrico. Yo no les voy obviamente a decir, ¿qué es eso? No. Se los pregunto a los residentes, que creo que ni siquiera deberían, porque solo se deberían saber. Existen las encefalopatías del desarrollo y encefalopatías epilépticas, en donde hay un espectro que se llama las afasias epilépticas. Y aquí está este contexto, es la afasia de Landau-Kleffner, en donde los niños no tienen crisis, pero sí tienen descargas eléctricas como las que se acaba de demostrar. Entonces ustedes pues estarán, bueno, doctora pediatra por allá. Entonces, niño que no habla, niño que tiene discapacidad, deficiencia intelectual, que tiene retardo de desarrollo, remisión en la neuropediatría, para que pueda hacer esto. Ahí queda como una regla. Bien, ahora escenarios diversos. Si yo tengo una persona que tuvo al menos una sola crisis y tiene un estudio normal, ¿se puede definir como una persona con sufre de epilepsia? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna aseveración diferente? Entonces, este artículo que salió hace algunos 4 años muestra esto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya recurrencia de las crisis después de la primera? Si tiene los estudios normales, es baja. Entonces, probablemente no se recomienda ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si tiene al menos una crisis, sea con electroencefalograma anormal, o resonancia anormal, o examen físico anormal, que es aquí donde ustedes, doctores, están llamados a hacer algo al respecto, a identificar una hemiparesia, a identificar una hiperreflexia. Entonces aquí uno dice, consideren. Pero si tiene una crisis con ambas cosas anormales, o 2 o 3 con una de las dos, o más de 3, así sea sin ninguno, no provocadas, claro está, miren el porcentaje, una probabilidad de al menos el 10%. Ok, entonces aquí les dejo este cuadrito que es muy chévere, que les puede ayudar mucho en un futuro, porque entonces les puedo decir, listo, entonces a quién trato y a quién no, basado en lo que acabamos de comentar. Entonces, quién se considera de bajo riesgo o no, según la edad, según el tipo de evento que tenga, y si es verdaderamente el primero. Si tiene más de los factores, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Quién vino en Transmilenio hoy a la U? Bien, imagínense que ustedes tienen un conductor de 23 años
que no tiene síncope, no tiene ataque de pánico, no tiene parasomnias, que verdaderamente es la primera vez y que tiene un electroencefalograma normal con una resonancia que muestra una lesión y que es conducta. ¿Le ponen un tratamiento? Ahí lo dice. Sí. Y entonces, y lo otro que tienen que hacer es, tristemente, decirle, no puede volver a conducir, al menos que cumpla un año sin crisis. Caso contrario, un paciente que tenga solamente una crisis como la que le preguntaron al doctor y que tenga todo normal. Entonces, bajo riesgo, entonces no va a recurrir probablemente y seguimos adelante. Múltiples crisis y no tener epilepsia. ¿Es posible? Sí. ¿En qué contexto? Bueno, sí, en principio, sin embargo, los tumores pueden dar riesgo de tener epilepsia establecida a largo plazo, como el primer caso que mostramos. Pero ahora, ¿hay algún caso en que una persona pueda tener muchas crisis y no tener epilepsia? Bueno, vamos a explicar lo siguiente. La respuesta es sí. Las crisis provocadas, lo acabo de decir. Entonces, cuando uno tiene crisis provocadas, ¿qué es lo que pasa? Hay una noxa que puede llevar a que la gente tenga crisis epilépticas sin que eso implique necesariamente tener crisis. Ahora, lo que tú dijiste es cierto, sobre todo en los debuts, cuando hay una primera crisis y no se sabe el diagnóstico. Sin embargo, cuando ya se identifica un tumor algo por decirlo, lo más probable es que, dependiendo de la imagen, claro, y dependiendo del encefalograma, es que eso ya se convierta a largo plazo en una crisis epiléptica. Por eso precisamente mostraba, perdón, me regreso. Por eso yo mostraba esto de acá. Cuando uno ya tiene pues una anormalidad neurológica o no, entonces ya da más riesgo. Entonces, ¿alguien puede proponer un ejemplo de múltiples crisis y no tener epilepsia? Sí, señor. Múltiples crisis y no tener epilepsia. ¿A alguien se le ocurre algo? Bien. Correcto. Entonces, aquí ahorita vamos a hablar de crisis provocadas y hay muchas noxas que efectivamente pueden generar muchas crisis y no necesariamente generar epilepsia. Y ahora, esta pregunta sí es más difícil, pero si yo les digo, tienen un paciente que tiene solamente una crisis epiléptica en la noche, ¿sí o no tratamiento? Aquí atrás, si lástima que para los que están más atrás no se lee bien, pero aquí precisamente anotan las crisis nocturnas como de un riesgo moderado intermedio. Entonces ya hay estudios de cohortes, sobre todo prolongados, que muestran que al menos tener una crisis epiléptica nocturna es un predictor independiente para recurrencia de crisis. Entonces considere tratarlo, dependiendo pues del contexto y todo eso, y que comprobar que sí sea crisis verdaderamente. Y aquí precisamente este forest plot, para los que les gustan los números y la epidemiología, muestra que precisamente crisis nocturna y electroencefalograma y crisis o noxa remota sintomática está asociada. Ok. Entonces eso en cuanto a definiciones. Esto es algo importante. Espero que ninguno de ustedes tenga esta enfermedad. Al más de 26 que creo ver aquí en este momento, una de 26 personas desarrollará epilepsia en su vida y al menos 10% de la población mundial puede presentar o experimentará una crisis. Perdón, de la población en general. Y ahora, esto pues, equivale entonces más o menos entre 50, 65 millones, 70, es lo que se dice que en el mundo las personas en total son epilepsia. Bueno, eso es en Colombia. Miren la prevalencia que hay. Y miren también las referencias. O sea, yo quisiera, ustedes dicen, no,
ese estudio es viejo, eso no sirve para nada. Pero desgraciadamente nadie ha hecho algo más al respecto. Entonces, la prevalencia es de 1.3%, la mortalidad alrededor de 0.88%, y aquí hay algo importante. La epilepsia genera incapacidades, pérdida de años de vida útil y otras cosas más, por lo cual es relevante desde este punto de vista. Bueno, desde el punto de vista muy básico, muy elemental, la epilepsia se debate entre la lucha entre el glutamato y el ácido gamma-butírico. Glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia y el GABA inhibitorio. Si ya somos muy detallados, entonces aquí vienen las cascadas de citotoxicidad mediadas por glutamato en los receptores AMPA, NMDA y carinato. Asimismo, genera citotoxicidad mediada por calcio y otras cosas más, llevando a la muerte neuronal, que a su vez eso lleva a la epileptogénesis por otras vías. Quería como mostrarles someramente esto obviamente les da para otra clase más, pero me salgo del objetivo. Bueno, ¿algunos han visto esta foto en las clases? Creo que no. ¿Alguien se ha visto esa película? Bueno, ¿a alguien le gusta la historia? Historia del mundo. Ok, ¿alguien sabe que fue Jorge Videla? Ni idea. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Argentina? Bueno, si tienen la oportunidad, vean esta película, se llama El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar. Y esto es una escena de esa película, no les voy a hacer el spoiler si la quieren ver. Y está enmarcada dentro de la dictadura, la última dictadura de Videla, de 76 al 83. Bueno, entonces, ¿es una crisis o no? Entonces, estos son como, por así decirlo, diagnósticos diferenciales: crisis funcionales, síncope, trastornos del sueño como las parasomnias, trastornos metabólicos como la hipoglucemia. La hipoglucemia, de hecho, es muy importante porque cuando ustedes en urgencias vayan a tener algún paciente, para los doctores que me habían dicho que no sabían alguna etiología, esta es la primera que deben pensar. Si un paciente tiene hipoglicemia o hiperglicemia o hiponatremia o hipernatremia, etc., pueden llegar a tener crisis reversibles, es decir, o provocadas sin tener o sin generar alarma de epilepsia. Trastornos del afecto como ataques de pánico, trastornos del movimiento, algunas migrañas pueden semejar a crisis epilépticas y la amnesia transitoria. Entonces, una vez más, ¿es un evento provocado o sintomático agudo? Entonces, vamos a explicarlo aquí mejor. ¿Quieren enseñar esto? Fantástico. Entonces, eventos provocados. Aquí vemos una niña que está jugando con unos tóxicos, que desgraciadamente parece una mamadera de gallo, pero es una triste realidad. Si han visto entonces casos de niños intoxicados con diablo rojo y otras cosas más, envasadas en sustancias tóxicas, pues envasadas en envases de gaseosa y otras cosas, bueno, es la verdad. Aquí, estos son los eventos en donde donde las personas no se toman el medicamento. Hepatopatías, nefropatías, diabetes, falta de sueño, exceso de ejercicio, en algunas personas puede también generar esto. Y alguien había hablado de la meningitis, eso es correcto, precisamente la meningitis, los tumores que también habían hablado y las patologías cerebrovasculares en principio pueden generar simplemente crisis sintomáticas agudas. Sin embargo, dependiendo de ciertas características de cada una de ellas, sobre todo cuando hay más que meningitis, meningoencefalitis, en este caso, y cuando hay afección cortical de la corteza cerebral, es ahí donde va a haber más riesgo de desarrollo de epilepsia a largo plazo. Mande. Claro, por supuesto también ahí entra, claro que sí. El trabajo encefálico por sí solo genera naturalmente. A ver, ¿alguno de ustedes ha visto UFC o MMA o algo por el estilo? Cuando los noquean así con un golpe alto
o una patada así, un rodillazo, y básicamente que entran, sí, sí me tienen que ver todos, porque estoy espantando a ustedes, para que me puedan entender. Ya saben que soy medio histrónico, entonces les dan ese knockout y quedan así, ¡pah! Se estiran todos y caen al piso. Y luego pasa el evento y ya, en el contexto de una confusión, obviamente jugadores, por ejemplo, obviamente luchadores, peleadores de boxeo, lo que sea, futbolistas y obviamente accidentes de tránsito, claro que sí. Obviamente en esos pacientes, sobre todo los que tengan lesiones estructurales documentadas en imágenes diagnósticas, pueden tener un riesgo a largo plazo de tener epilepsia. Entonces la respuesta sí, claro que sí. Gracias por la votación. Bueno, y si no es provocado, ¿es epilepsia? Y si es epilepsia, ¿cuál? Entonces, a algunos les mostré esto y a otros no, por perezosos. Y es básicamente la nueva clasificación de crisis epilépticas que hay, es una clasificación muy de coquito. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces solamente hay 4 tipos de crisis y hay una donde es el comodín, desconocidas y es focado generalista. Miren ustedes que en términos de, o sea, no todo es generalizado, sino que también podemos usar ese término, tónico crónico bilateral. Y ustedes, en dado caso, eso es como que el propósito de los expertos, es como decir, no tienen que detallar nada más, pero si algunos se detalla, dicen, no, es que tú el ojo por un lado, es que el brazo lo estira así, es que la mano la hace pasar, por ejemplo, eso sería como manifestaciones con o sin manifestaciones observadas. Entonces, aquí, este video muchos lo han visto. Vamos a verlo. A ver. ¿Qué ve el doctor? Solamente qué ve. O sea, aquí no hay castigos, no hay premios, no nada. Solamente quiero que describa qué es lo que ve. Movimiento involuntario de los párpados. Sí, correcto. Pero hay algo más. Entonces, la niña está con ese volantín, con ese biglete, soplando y luego ¡pum! Deja de hacerlo. ¿Cómo pudiésemos denominar eso? Respuestas correctas, no hay problema. Respuestas incorrectas, perdón, no hay problema. También de relación de casos, de soplada. Desde el punto de vista, simplemente lo que tú estás viendo, ¿podemos decir que se desconectó o no con el medio? Sí. Listo. Y ya, con ustedes que hagan, con que puedan decir eso, fantástico. Ya si alguien que el arpino va a decir, que es una crisis generalizada tipo ausencia. Y ya. Pero con que ustedes identifiquen, oiga, se desconectó. En una niña que está hiperventilando, probablemente pueda ser una epilepsia de ausencias infantiles. Pero eso ya es otra cosa, eso queda para los pediatras. Bueno, siguiente caso. Este no lo han visto, nadie lo ha visto. Espero. Fácil. Una rueda de prensa en Dinamarca alrededor de esa época terrible del COVID-19. Muy bien. Presentar como un 5. ¿Todos de acuerdo? Alcen la mano quien no está de acuerdo. Voy a poner de frente para que todos me vean. Dijeron 5, pero ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, entonces los que dijeron que no. ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no son 5, pero? Vamos a verlo. Más. Y una vez más. Cae progresivamente, cae como casi como una curva, como cae de un modo. Ahora, que pueda tener manifestaciones tónicas o algo por el estilo, como lo van a ver, como lo están viendo en el video. Miren los brazos. Sí, ahí. Pero tú sí viste lo que ya.
Es un síncope, pero los síncopes pueden tener manifestaciones epilépticas. Algunos, cuando la perfusión de la hipoperfusión cerebral está prolongada, hasta un 2 o un 40% de los casos pueden tener eventos que semejan crisis sin serlo realmente. Pero no toca esperar a que se le componga para poder clasificar si es síncope, dado que síncope se clasifica con recuperación también. Claro, rápida. bueno, por supuesto. Entonces, Sigamos viendo el video. Ojo, la recuperación rápida a veces no es tan rápida y sigue siendo 5, pero ese dato que tú dijiste es clave. Mira, ahí ya se despertó. Entonces, listo, ahí entró en tu definición de la recuperación rápida. Claro que sí. Pero muy bien, es precisamente ese tipo de cosas que en dado caso queremos, pues los profes de neurología, que ustedes puedan identificar y puedan precisamente sospechar. Este ya varios lo han visto. Listo. Por aquí está Dor Stephanie Valderrama. Podemos molestar. Ya. Alguien que sí conozco que también se ha pillado Valderrama se llama Valentín. ¿crisis o no? Pues los movimientos no son tan repetitivos. No es necesario que lo sea. Vamos a verlo otra vez. ¿Sí, tú lo ves? No, está bien, entonces con más razón. Está el niño normal, luchando, ¿ves? Y entonces de la nada, miren los brazos. La cabeza la doy hacia adelante, estira los brazos, sobre todo el izquierdo, y el brazo derecho lo dobla. Y se desconecta con el medio. Entonces es una crisis. Lo que tú estás diciendo es el componente clónico, que obviamente es lo que más al golpe a uno le puede llamar la atención. Sin embargo, esta es una crisis focal con manifestaciones observables, motora tónico-sinusal. Y esto entonces hay que tener en consideración. Ese también, ¿algunos lo han visto? Hola, doctor Baños. Entonces, veamos esto. Ahí está el encuadre del brazo, miren el brazo derecho. Se sacude. Y es repetitiva, como decía la doctora Valderrama. Entonces, ¿esta sí es una crisis, sí o no? Sí. Sí es una crisis. Este niño tiene un tumor lastimosamente en la región frontal del lado izquierdo, lo que lo hace tener clonías del lado derecho, en ese bracito. Muy bien. Ahora, este es más, esto viene el momento chistoso de la sesión. Ya soplé. Gracias. Miren la cara. Y se quedó dormido. Ok, eso no es una crisis epiléptica. Hace muchísimas cosas.
no estereotipadas. ¿Se autolimitó? Probablemente sí, pero para una crisis es muy largo. Está el sueño, miren la cámara infrarroja, eso les debe dar pistas. Esto ya lo vimos, es una parasomnia, es un desorden del sueño. Y esto puntualmente es ¿qué? ¿Qué trastorno del sueño es este? Probablemente sonambulismo. Muy bien. Este video nadie lo ha visto, espero. A ver, el doctor Carrera. A ver, ¿qué dice? ¿Crisis o no crisis? ¿Seguro? Alto. Sí, parece ser. Bien. ¿Todos están de acuerdo? Eso es muy interesante. No, espérense ahí. ¿Por qué estira la pierna? Miren ese estiramiento que no tiene sentido. Entonces está así y cómo se sacude del lado izquierdo. Tiene los ojos cerrados. Y si les digo que esta señora lastimosamente fue víctima de un abuso sexual en masa y hace un evento que parece una crisis epiléptica, pero que no lo es realmente, ¿a qué se les asemejaría? Otra vez veámoslo, porque precisamente este doctor es el verdadero reto. Espérate, vamos a verlo con calma, porque aquí es donde se puede interpretar. No, ya, perdiste la oportunidad. Entonces, el asunto es el siguiente. Bueno, aquí lo pueden ver lo que están aquí. Lo importante de identificar este tipo de eventos es que ustedes no intuben a una persona que no tiene epilepsia ni tiene crisis epilépticas y que no le terminen poniendo drogas sedativas a alguien que no lo necesita y que probablemente necesite apoyo de salud mental. Por eso soy así tan enfático. ¿Por qué lo digo así, Javier? Porque es que lastimosamente es muy frecuente en nuestro hospital hayamos tenido, quisiera decir uno, hemos tenido un montón de pacientes con crisis funcionales, ¿qué es esto? Ya vamos a otra vez ver el video con calma para explicarles bien. Crisis funcionales que han sido intubados un montón de veces, que tienen estenosis traqueal, que tienen traqueostomía y que tienen dependencia a benzodiazepinas y otra cosa más, sin tener epilepsia. Entonces, miren la posición de los brazos, miren esas sacudidas que arrancan, se detienen, arrancan, se detienen. La hiperextensión de la cabeza con los ojos cerrados les debe llamar la atención. Miren cómo se mueve la pierna derecha y la izquierda no, y miren sobre todo cómo la mantiene flexionada. En ese sentido, si fue una crisis genuina, el componente tónico va primero y luego el clónico, y simétrico. Este caso lastimosamente no lo es. Miren que ahí hizo al revés, un componente clónico primero y luego tónico, y ahora va a volver a sacudirse. Entonces, cuando tienen lastimosamente estas personas eventos que se detienen, avanzan, se detienen, sospechen en crisis funcionales, antes llamadas pseudocrisis, antes también llamadas crisis histéricas o eventos histéricos, que desgraciadamente no hay nada más violento desde el punto de vista machista que eso. Pero ojo, yo no es que ahora diga, ay sí, este tipo quiere reivindicarse con el feminismo, no sé qué. No, nada. Eso está escrito en la literatura científica tristemente desde los 80, desde el siglo XIX. Ustedes han visto aquella famosa pintura de Charcot, los que la han visto alguna vez, que sale con un montón de tipos ahí viendo una señora que está desmayada, precisamente tenía algo parecido a esto. El mensaje, ustedes saben en esa época cómo se curaban a las señoras que tenían crisis o eventos histéricos. Tienen asilos y tristemente las violaban. Entonces el mensaje con todo esto es decir, como pensando que una violación
ovulación iba a hacer que sus úteros se asentaran. Por eso se llamaban nacimientos histéricos. Que decían que el útero se les movía a las mujeres por todo, ¿verdad? Y que con una violación se les asentaba. Violento, ¿no? Entonces, ¿yo por qué digo todo esto? Porque hay muchas veces, estimados doctores, que tenemos miedo de interrogar ese tipo de cosas. Y por ese mismo miedo podemos causar por omisión más daño. Pero en este contexto y sentido, creo que ustedes están a ser llamados a listo. Insisto, puede que no, ninguno vaya a ser neurólogo, ninguno vaya a ser psiquiatra, pero al menos sí tener como preguntar qué más puede estar pasando, identificándolo con eventos, les puede ayudar a ustedes y a sus pacientes. Ok. Entonces, este muchacho está en una caminata y hace una temperatura de 42 grados. Doctor, ¿crisis o no crisis? ¿Qué puede ser? Sí, pero ahora hay que explicarlo, doctor. La respuesta es correcta, en esencia. O sea, la base de todo es esa. Pero en este momento, hablando de la manifestación motora, ¿a qué se refiere? ¿O qué crees que puede ser? Sin miedo. Lindo esa respuesta. La temperatura le afecta a los nervios. Ok, estamos en este semestre, pueden decir eso. Cuando ya estén más grandes van a decir, oye, esta persona probablemente tenga una reacción motora al choque de calor, al golpe de calor, está hiperventilando y probablemente tenga una ataque de pánico asociada a esto. Pero muy bien. Este ya muchos lo han visto. Clásico. Una nena que está comiendo un sanduchito y hace esto. Síntoma. No se reprodujo el video. Ahí. Ya le soplé. No lo reprodujo. Se lo voy a mostrar para que de todas maneras lo puedan ver. Aquí lo tengo. En todo este montón de videos debería estar. Ay, no tiene ninguna vista previa. Qué fantástico. Veamos a ver este. Igual nos sirve. Miren los párpados. ¿Sí lo vieron? Sutil, pero ahí está. Ahí. Una vez más, los párpados, ahí. Ahí, otra vez. Miren los párpados. Otra vez. Se le sacuden los párpados. Esta señora tiene micronías palpebrales. Y la niña, bueno, miren, el inglés otra vez. Miren los ojos. Esta señora tiene micronías palpebrales. La niña del video, que lastimosamente no se reprodujo, tiene micronías en los brazos. Ese sí creo que algunos lo han podido haber visto. Este no. Este no.
Ni modo, vamos para adelante porque es lo que hay. La niña sacude los brazos mientras se toma su café o su bebida y ahí es donde presenta los dedos. Ok, este no lo han visto. Hay algo interesante de este evento y es que cuando uno lo ve pareciera, esta señora está fingiendo. Quiere hacer todo lo posible para que le den una pensión. Pero ¿creen que una persona puede fingir algo así de brusco? Probablemente no. ¿Crisis o no crisis? Tal vez no. Estoy de acuerdo. ¿Alguien que diga tal vez sí? Entonces, bueno, ya se tiraron al agua, vamos para adelante. ¿Por qué no? Excelente respuesta. Ustedes se dan cuenta, en este video hay muchos criterios de movimiento. Entonces, hace de una manera, es decir, no es estereotipado, como yo lo había mencionado. Estoy de acuerdo con esa respuesta. Pero ahora, ¿por qué sí? Pues estoy que no tienes que sí. Muy buena respuesta también. Entonces, aquí hay una cosa importante. Hay eventos focales que sí pueden cumplir con esta pero en vigilia son muy raros. Cuando los eventos suelen ser hiperkinéticos, son más nocturnos y sugieren más un probable origen frontal. En este caso, tú me dirás, pero entonces no puede ser un evento focal frontal del lado derecho del cerebro y que haga que el brazo se mueva así. Puede ser. Sin embargo, la respuesta que dijo tu compañera es clara. En vigilia, inclusive, aquí hay una cosa interesante, y es que el patrón del movimiento a la acción en reposo es este. En postura es ese. Y a la acción es este. Eso se llama un hemivalismo. Y hace parte del sector del movimiento, como los temblores, como las distonías, como las coreas y otras cosas más. Entonces, pero está bien, te agradezco por respuesta. Pero lo que tú dijiste, o sea, es parcialmente cierto, pero ya dije, ¿por qué no lo de todo? Y esta, la clásica. ¿Será que? No. Necesito que sigan eso todos ustedes. Me voy a demorar un poquito de tiempo porque quiero que lo vean. O sea, si no lo ven, no vinieron a esta clase. Así de simple, quiero que vean esto porque este es lo que más frecuentemente van a ver. Y si no lo ven, aquí, pues, fallo yo como profesor. Ok, voy a abrir pues de mi computador. Voy a llegar aquí. A ver. Bueno, vamos a hacer dos cosas pequeñas.
Todos conmigo. La ausencia. Síngame. Focal. Insomnia. La disfuncional. El ataque de pánico. Y ahora sí, vieron el spoiler, pero no vieron el evento. Es más dramático viéndolo. Una vez más, es corto, pero lastimosamente contundente. ¡Ta! Pega el brinco brusco de corta duración de ambos brazos. Abismo. Y ahora sí. Entonces, es una crisis. Sí. Postura tónica en flexión de los brazos y extensión de las piernas. Esa no es la fase clónica. Ojo, cuando una persona en crisis epiléptica de este tipo tiene esa fase tónica, puede tener algo llamado el tremor epiléptico, que es lo que la lleva a hacer así. Pero ahorita en unos segundos van a ver cómo se comienza a sacudir. Ahí. Si vieron cómo es diferente, esa es la fase clónica. Entonces, cuando uno dice movimientos tónicos clónicos, puede que no tenga, sobre todo por lo tónico, puede que no tenga mucho sentido. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo tónico implica una postura casi que estática en la medida de lo posible, aunque ahí perdimos un tremor, claro. Pero, es decir, la manera de poder referir esto idealmente es una postura tónica seguida de una sacudida clónica. Y esto es esto. Listo. Habiendo explicado eso, seguimos. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mande. No, la que íbamos a hacer es, íbamos a ver. Idealmente. O sea, si se puede hacer que los compañeros vengan a esa hora, sería fantástico. O sea, esta es la segunda clase, pero con unos pasos más adelante. Y la clase del siguiente lunes. Pero la tenemos que dar. Porque no es lo mismo que tú les muestres con videos y cosas y yo les explico, yo haga todas mis monerías y bobadas, y otra cosa es que tus compañeros lo hayan visto. Entonces, no es por decir mayor cosa, pero no es lo mismo verlo en vivo y en directo. Es como decir, si yo puedo ver, no sé, ¿cuál es tu artista favorito? Listo, Bad Bunny. No, ese es un muy buen ejemplo. ¿Ustedes creen que es lo mismo ver por YouTube o por Amazon Video, lo que sea, los videos de la residencia en Puerto Rico, que haberlo visto en vivo? ¿Es lo mismo? No, nunca va a ser lo mismo. Pues yo no me puedo comparar con Bad Bunny. No quisiera ser Bad Bunny, pero la experiencia en vivo es una cosa única e irrepetible, porque no todos los conciertos son iguales. En esa residencia en Puerto Rico, el tipo invitaba a un artista o varios artistas diferentes cada noche, ¿sí o no? Y eso lo hacía especial. Cantaba canciones de los propios artistas, hasta Rubén Blades estuvo ahí, entonces eso lo hizo especial. Ya, otra cosa es el criterio y el juicio estético de su arte, pero eso ya es otra cosa, no es regreso. Conclusión, quiero decir es que no es lo mismo que ustedes le reporten en la clase, a tus compañeros, que tú le reportes a tus compañeros a haberla visto. Por eso, ¿sabes por qué? Porque si puede haber alguna duda, alguna inquietud, no se va a resolver tan fácil. Es que es eso. Y las clases de semiología, precisamente los lunes, sirven para eso. Cierto que aquí ya, para acá, que están una gran mayoría de gente que ya pasó tantas preguntas que me hicieron ustedes, claro, obvio. Porque esto genera muchas dudas e inquietudes. Y yo los entiendo, no es un tema. Primero, a casi nadie le gusta la neurología. Y no voy a echar carreta, nadie va a decir la por si nos gusta. No, a casi nadie le gusta. Pero la idea de estas clases es que no es que yo quiero, no es que ahora todo el mundo salga hablando de neurología, no, pero no tengan una aproximación
más o menos de en qué consiste esto. Vale, ok, vamos para adelante. Entonces, si puedes lograr que su primero venga, sería bien. Entonces, clínica. Estas son entonces las tipos de crisis, ya las vimos en general, los tipos de epilepsias y hablamos ahora de los síndromes epilépticos. No vamos a hablar mucho de esto en este momento, pero fundamentalmente un síndrome epiléptico es un cuadro de signos y síntomas, o más bien tipos de crisis epilépticas en específico, que arrancan a una edad en específico con un electroencefalograma específico. No aplica para esta caso. Estas son las principales causas de la epilepsia: estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes y criptogénicas, previamente llamadas así, o desconocidas. Eso es algo interesante. Esto, digamos que cada vez más estamos conociendo qué es lo que está, o qué del idiopático realmente era genético, por un lado, y por otro lado, entonces, habíamos hablado allá del siglo XIX y las histerias y estas cosas, pero en los casos en que no había ningún riesgo o ningún evento, entre comillas, traumático de los que mencioné, podía haber un componente autoinmune. Y entonces, personas pueden llegar a tener estados epilépticos por autoinmunidad, por tumores, por lupus y otras cosas más. Ok, entonces, les mostré tantos videos, ¿por qué? Porque la epilepsia su diagnóstico se hace de modo clínico. Tienen que idealmente ver los eventos, o al menos que les den pautas en la anamnesis para poder saber cómo son. Si ocurre de un modo muy abrupto, si ocurre de un modo progresivo, si hay una sacudida de un brazo, si cierra los ojos, si abre los ojos, si comienza a decir cosas repetitivas, entre otras cosas más. Ya lo adicional, lo del electroencefalograma, resonancia, imagen, es una cosa complementaria, pero esto es clínico eminentemente. Ahora, sí hay obviamente pruebas adicionales, como por ejemplo en la función lumbar, para diagnosticar meningoencefalitis fundamentalmente, pero no solamente eso, también sirve para diagnosticar carcinomatosis, meningias, compromiso inflamatorio autoinmune, paraneoplásico, lo genético que ya lo mencioné, y las pruebas de autoinmunidad en el contexto de lo que también ya mencioné. Ok, esto es para ustedes. Si ustedes, a ver, ya, sé que por allá hay bastantes boyacenses, entonces les voy a decir, en Bogotá, reciben ustedes un caso y entonces dicen, no, algo así por el estilo, tengo la duda al respecto, no quiero esperar a que lo vean neurología, que quiero que llegue a la cita del neurólogo con el electro. ¿En quiénes lo pido? En estos casos. Y entonces, eso es algo importante. Esas son como las indicaciones en quienes sí pedir estos estudios. Sobre todo, lo importante es que le puedan hacer que lo puedan hacer si es un evento nuevo, hacerlo en primero 24 a 48 horas y que tengan privación de sueño, les da mayor detección de descargas eléctricas normales, entre otros factores. Esto ya queda para nosotros más que para ustedes. Esto sí es importante. La imagen de elección en epilepsia es la resonancia magnética cerebral y sirve en estos contextos. Nosotros las pedimos en esto, sobre todo en primera crisis y todo esto de acá. Sin embargo, aquí por ejemplo les quiero mostrar una displasia focal cortical tipo 2B. Lo sé pues porque el pie de la esteroidenia y el pie de la fotorodenia, dicho, pero no solamente por eso, es que en las características imagenológicas se ve como esta colita, que se llama el signo de Transmanso, y eso es un signo que indica una alteración en el desarrollo cortical. Estas células o esta lesión está compuesta por alteración de las capas corticales. Entonces, por eso se ve así, más otras cosas más. Entonces, la tomografía computarizada, cuando no está disponible, es muy útil, sobre todo para descartar
cosas grandes, agudas, sangrados, entre otras cosas. Y ese es el examen que ustedes probablemente vayan a tener más a mano. Ok, ¿hay alguien de Nariño aquí? ¿No? Sí. Bien. Hay una patología de salud pública, y ahí precisamente les sopla un poquito la situación, que puede llegar a generar algo así. ¿Qué crees que se te ocurre que puede hacer? Te voy a pasar el micrófono. Sí. Esto es una patología neurológica que es muy frecuente allá y acá, en Santander, y en Ecuador y en Perú. Por la imagen. Precisamente por eso te Entonces, ¿por qué tomé al colega Garíñez? Esto que estamos viendo ahí son quistes calcificados y en una fase más o menos intermedia. La neurocisticercosis, efectivamente, es una de las principales causas de epilepsia de nuestro país. Ustedes, doctores colombianos, o formados en Colombia al menos, están llamados a poder identificar esto. Y sobre todo, si van a sus municipios, si van a, etcétera, encargarse de que sus comunidades se laven bien las manos, que preparen bien los alimentos, que los cocinen bien, que la fuente de los alimentos tenga digamos, un origen reconocido de su sacrificio, que tengan una buena cadena de frío para evitar todas las inconvenientes asociadas a las parasitosis. Esto efectivamente es una neurocisticercosis y tristemente es muy frecuente verlo en Nariño y obviamente en muchas partes más del país. Pero ¿por qué Nariño? Fundamentalmente porque yo creo que a algunos ya les he dicho, mi esposa es pastusa y he tenido la oportunidad de tristemente ver a varios pacientes con esta patología de allá cuando he ido a hacer consulta particular a veces. Entonces, por eso es que yo les quiero hacer énfasis en esto. Esto es real, esto pasa en nuestro país muy frecuentemente, debemos estar en la jugada con eso. Ok, ahora lo más fundamental y lo que querían ver algunos, el tratamiento. Eso es para ustedes. El médico general está en la potestad de iniciar el tratamiento. No tienen que, pueden llamar a un amigo, sí, obvio, pero es que ustedes no tienen que esperar a la revisión al especialista, al internista, al menos, o al médico familiar para hacerlo. El seguimiento sí lo hacemos nosotros, idealmente, pero ustedes están en la potestad y capacidad de poderlo hacer. Y ya les di pautas para poder que ustedes inicien sin miedo esos tratamientos. Sobre todo si tienen algo así. Déficit neurológico, el examen neurológico anormal, una lesión de neuroimagen, un electrocardiograma normal, inserta eso. Eso es para ustedes también, pues está todo está saliendo ustedes, obvio, pero es que esto es algo fundamental. Esto es como como aquí, listo. Si yo estoy por allá en Puerres, entonces estoy en Puerres y entonces no sé qué medicamento colocar a este paciente, esta es la charla para precisamente de dilucidar. Entonces, la elección de los medicamentos está ligada al tipo o los tipos de crisis epilépticas que tengan los pacientes. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo le dé un medicamento, y Dios lo quiera, aquí al doctor que da paso de epilepsia o que se lo dé aquí a la doctora. No es lo mismo. Entonces, por ejemplo, a él le puedo poner ácido valproico sin problema, entre comillas, pero a ella no. ¿Alguien sabe por qué no? ¿Algún motivo? Teratogénico, perverso. Y ella me dice, no, yo no quiero tener hijos en este momento. ¿Eso qué tiene que ver aquí? Pero es cierto. Pero no aplica. ¿Listo? ¿Alguien sabe algún otro motivo? Bueno, sí. Claro que es teratogénico y puede llegar a generar el valproico complicaciones en esos bebés a largo plazo con alteraciones del neurodesarrollo y si hay coeficiente intelectual bajo. Sí, pero no es el caso. En este caso, ¿alguien sabe? Por ejemplo, caída del pelo, aumento de peso, hirsutismo,
síndrome de ovario androgenizante. Son efectos adversos importantes para que, sobre todo aquí los doctores hombres, o los que se identifican como tal, tengamos en cuenta para esto. ¿Por qué? Porque a veces no estamos como tan encerrados en nuestros, no sé, prejuicios o no sé. Entonces pensamos, ¿y qué me pasó con residentes? Tuvimos un caso así de una joven de 21 o 22 años con una epilepsia genética generalizada y le querían poner valproico a caballera. Entonces nadie se puede pensar en, ustedes saben, los hombres sobre todo aquí, lo duro y difícil que es para una mujer hacerse crecer el pelo y cuidárselo y lavárselo con todo para que venga un medicamento puesto por un tipo que para que se le caiga. No, eso no es tener empatía ni pensar en el otro. Entonces, ese tipo de cosas. Asimismo, yo puedo tener un medicamento, o sea, asimismo no es lo mismo darle un medicamento a un neonato que a un adulto mayor. A su vez, por ejemplo, dame un nombre de un medicamento anticrisis que conozcas. Cualquiera. Ok, después de esta clase, esa respuesta no la voy a valer. Cualquier medicamento que conozcas, antiepiléptico, pues anticrisis, mejor dicho. Es un medicamento antiparkinsoniano. Entonces no aplica. Entonces, ¿alguien tiene algún otro ejemplo? ¿Alguien se le ocurre cualquiera? Pregabalina es uno, sí, digamos que no es de los más frecuentes usados, pero sí las benzodiazepinas, claro que sí, primera línea de estado epiléptico. Ya les voy a mostrar más, repito, después de esta clase, ojalá no haya excusas para decirlo. A ver, si yo tengo un paciente con una falla hepática, ¿creen que les puedo dar medicamentos así tan fácilmente que pase por ahí? Pues obviamente no. Así mismo los nefrópatas, así mismo las gestantes, así mismo las personas que sufren de nutrición y otros escenarios más. Es decir, la elección del medicamento depende de todo lo que acabamos de mencionar. Ahora sí, miren esto, es una cosa linda para que les guste las ciencias básicas, la molécula, el receptor. Aquí están los diversos mecanismos de acción que tienen los medicamentos anticrisis. Esos medicamentos, importante, no regulan la epileptogénesis, por eso no son antiepilépticos. Son anticrisis porque controlan las crisis. Y entonces, aquí está la joya de la corona. Si yo tengo crisis focales, ¿qué medicamentos puedo dar? Ahora, si yo tengo, entonces un paciente, te voy a dar este ejemplo, paciente de 70 años de edad, quien llega a su consulta con una hemiparesia faciobranquiocural del lado derecho y está afásico. Y entonces esta persona llega a su consulta y le dice, no, pues la familiar, es que mi papá comenzó a tener eventos donde se le pone tiesa la mano y la pierna derecha y luego se le sacude. Entonces, esas son crisis focales, por lo que ya acabé de explicar anteriormente. Entonces, cualquiera de esos medicamentos, en teoría, se pudiese llegar a administrar. ¿El problema cuál es, estimados doctores? Hay que tener mucho cuidado con los mecanismos, con las interacciones y los efectos adversos de los medicamentos. Pues la fácil que ustedes podrán decir es, no, le pongo carbamazepina, que es el principal bloqueador de canal de sodio que existe, el que mejor respuesta y efectividad tiene y sale. Pero entonces, ¿qué pasa con la carbamazepina? O más bien, ¿alguien sabe qué pasa con los bloqueadores de canales de sodio? En general, un efecto adverso de los bloqueadores de canales de sodio. Idea, hiponatremia. Entonces, la hiponatremia puede estar causada por virtualmente cualquier bloqueador de canal de sodio: fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, lacosamida.
Y entonces ustedes me dirán, ¿y eso por qué es importante? Porque si se le baja el sodio al paciente, pues puede provocar más crisis, puede generar alguna arritmia cardíaca, entre otras cosas más. Asimismo, una cosa importante sobre todo de la fenitoína y la carbamazepina es que son inductores metabólicos hepáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que si este paciente está tomando, por ejemplo, warfarina, porque su ACV le dio por una fibrilación auricular, está anticoagulado, la fenitoína, ¿qué haría? Disminuiría los niveles en sangre del anticoagulante, por ende disminuiría su efectividad. Es decir, yo quiero que ustedes, ojalá, como piensen como que en todo el contexto de poner un medicamento y todo lo que está detrás de él. Ya dijimos algo, pues, aceleración del valproico, el levetiracetam, si pueden también, si lo tienen a mano. Y hay una cosa importante, ¿cuál es el efecto adverso, si alguno sabe, que más debería uno tener del levetiracetam? Efectos adversos comportamentales, rasgos de ansiedad, depresión, irritabilidad, ideación suicida y lastimosamente suicidio. Ya, lastimosamente he tocado ver al menos 2 pacientes que se han puesto, pues, han quitado la vida tristemente, pues, por todo este medicamento. Entonces el mensaje es, si ustedes tienen pacientes con cambios comportamentales, por favor, cuidado con el levetiracetam. Ahora, crisis generalizadas. Aquí no solamente están las epilepsias, por así decirlo, las que vimos ahorita, sino también aquí entran los síndromes epilépticos. Es por eso que aquí yo pongo varios que quizá no estén tan disponibles en nuestro país, pero quiero mostrarles que sí existen y que sirven para este contexto. Ahora, si se dieron cuenta, esta de aquí, esta sustituye sirve para ausencias típicas. Este para el síndrome de Dravet, este también. Este para el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Dravet es una canalopatía de sodio. El Lennox-Gastaut puede ser sintomatogénico o genético, generando diversos tipos de crisis epilépticas. El mensaje es que hay algunas drogas que sirven para unas como para otras. Por ejemplo, la lamotrigina puede servir aquí y puede servir aquí. El valproico, ni se diga. El cannabidiol también. Es decir, esas drogas, por ejemplo, entran en el amplio espectro. Es decir, si ustedes no saben, no pueden clasificar la epilepsia que tengan sus pacientes, por favor, usen en dado caso algunos de estos medicamentos, los que pueden servir para cualquier tipo de crisis y de epilepsia. Aquí, por si acaso, les propongo esto. Brevemente, medicamentos que sirven en rango estrecho. Entonces aquí precisamente está la pregabalina, que, por ejemplo, yo personalmente lo uso en adultos mayores, sobre todo en aquellos que tengan algún tipo de dolor, o que requieran algo de neuromodulación, y sobre todo a dosis bajas para no generar tanta sedación. Eso es un efecto muy frecuente en estas medicaciones. Y esto es de amplio espectro. Con el levetiracetam, no lo noté aquí, pero puede empeorar tiene riesgo de empeorar ausencias. Ok. Este algoritmo me parece chévere, aunque ya sería algo más para nosotros, pero yo quise mostrarles todo un brochazo en general de lo que nosotros hacemos, pero con un énfasis en lo que les va a servir a ustedes. Es decir, identificar, pues, con videos en la medida de lo posible eventos, pero sobre todo también tratamiento de qué poder saber usar en qué contexto. Entonces, si yo tengo una falta de eficacia de una respuesta parcial a algún medicamento, verifico la dosis, verifico las interacciones y ahí digo, le pongo otro medicamento con que se complementen sus mecanismos. Por ejemplo, si yo pongo fenitoína más carbamazepina, probablemente le genere un bloqueo al paciente. Ahora, en cambio, si yo tengo un paciente que tiene pobre respuesta o no tolera bien o tuvo alergias o algo por el estilo, pues lo cambio. Ok, aquí nos venimos a poner en cosas complejas, pero es solamente para mostrarles en contextos específicos o más avanzados qué se hace en las epilepsias de difícil control, definidas como aquellas epilepsias que tienen
a pesar del uso de al menos 2 medicamentos por 6 meses a dosis apropiadas, con el medicamento bien seleccionado y bien tolerado, persistencia de los eventos. Y entonces, ¿qué podemos hacer en el contexto? Dietas cetogénicas, basadas en grasas saludables, fundamentalmente para generar cuerpos cetónicos, ya saben cuáles son, y eso genera modulación química para seguir el cerebro. Estudio genético para precisar mejor qué es lo que puede estar pasando allí. Inmunoterapia en el contexto pues de, ya lo había mencionado, enfermedades autoinmunes, paraneoplásicas, en fin, y cirugía de epilepsia en los casos en que también se considere necesario, sobre todo en aquellas epilepsias que tienen lesiones asociadas. Ok, esta ya, para que no se me aburra tanto, esta es la última parte. ¿Y qué quiero que ustedes consideren? ¿Ustedes tienen amigos con epilepsia? Quienes tengan, hacen la mano. Ok, los que alzaron la mano, ¿ustedes creen que sus amigos tienen vidas normales? ¿Gracias a quién? Viene atrás. Eso es importante, porque entonces depende del contexto de cada persona qué quiere decir una vida normal. ¿Estudia? ¿Tiene pareja? ¿Conduce? Entonces se mueve solo, viaja solo. No tiene limitantes. Fantástico. A veces. Listo. Entonces, ese sería el contexto más ideal de todos. Y ojalá que todos ustedes, como no solamente médicos, sino como personas, puedan ser, por más de que sea un comentario políticamente correcto o una palabra políticamente correcta, incluyentes e inclusivos e integrativos con sus amigos, familiares, conocidos y en ese contexto pacientes que sufran de epilepsia. ¿Por qué? Porque las consecuencias, obviamente, de la epilepsia son un montón. Entonces, para la muestra, este botón que les acabé de mencionar, muchos pacientes pueden que no tengan pareja, se divorcien, no se relacionen y terminen a partir de eso, con patología de salud mental y otras cosas más. Asimismo, no los emplean, no conducen, no tienen autonomía, no tienen una vida propia en la medida de lo posible. Entonces, lo que tú dijiste, eso me parece fantástico, porque efectivamente la epilepsia no es el fin del mundo. Sin embargo, ustedes como médicos, y en ese sentido también nosotros, tenemos que estar llamados a poder analizar como todo lo que está relacionado con las dimensiones de las dimensiones solamente de las crisis, que es lo que a veces uno cree. Entonces, tiene cero crisis, está curado, está fantástico que solo no tenga ni una sola confusión. Pero nadie se pregunta, oiga, ¿tiene problemas de memoria? ¿Tiene un buen desempeño académico en su trabajo o en el caso de los niños en el colegio? ¿Tiene patología de salud mental? ¿Tiene problemas económicos, problemas de familia y otras cosas más? Entonces, esto precisamente, por eso yo les quiero traer también esta foto, en cuanto a lo que todos las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un paciente con esta patología. Y entonces, ya básicamente hicimos este ejercicio a lo largo de la charla. Si es un evento, si es provocado o no provocado. Si es una crisis real, entonces descartar que no haya crisis funcionales. Hacer exámenes, ¿qué tipo de crisis tiene? Exámenes complementarios, exámenes complementarios. ¿En dónde está la epilepsia? ¿Tiene un síndrome epiléptico? A dar un tratamiento apropiado y analizar la etiología. Como conclusiones, para que entonces ya queden tranquilos, ya los que digamos que ya me vieron al menos 2 veces en el semestre, ya digan, ay, ya más vamos a ver ese tipo. Bueno, para que se libren de mí, diagnóstico orientado lentamente por la clínica. Hay que tener una selección adecuada de los estudios. Importante para ustedes, colegas. Oiga, no es simplemente mandar electroencefalogramas ni resonancia ni TACs.
con una examen de glucosa y unos electrolitos y unas pruebas hepáticas y renales puede ser suficiente, porque puede hacer que sea algo provocado. La elección apropiada del medicamento es esencial y obviamente entre más claridad tengamos de lo que estamos manejando, naturalmente vamos a generar mejor desenlace y mejor calidad de vida, que es la palabra, la frase que les quiero dejar. Si ustedes tienen un buen conocimiento de las enfermedades y patologías que manejan, van a generar calidad de vida para una persona, para una familia, para una comunidad. Quiero que piensen en eso. O sea, no es aquí simplemente como esto, como tal, no. O sea, puede que no se les quede nada de eso, pero si les queda, hombre, tengo que hacer lo posible para darle la mejor calidad de vida a una persona, ya con eso yo quedo satisfecho. No siendo más, yo les agradezco la atención, perdón lo gritón, y si tienen alguna pregunta, yo quedo atento. Que tenemos bastante. Me demoré 1 hora y 20 dando la clase. Me arrepiento. ¿Tienen alguna pregunta? Nada, o sea, que a partir de este momento no están obligados a quedarse. Y sobre todo si no tienen ninguna clase adicional después de esta, pues. Pero yo estoy aquí, sobre todo es para que si ustedes tienen alguna duda, ojo, importante, no hay preguntas tontas, no hay ninguna pregunta tonta. ¿Por qué? Porque a veces lo que ustedes pueden creer que es una pregunta tonta termina después siendo un premio Nobel. Te los pongo así. Te los juro. Alguien alguna vez se preguntó, bueno, ¿cómo es que es el material genético? Entonces Wilkins, Rosalind Franklin y ya después los ladrones del siglo, Watson y Crick, se llevaron el crédito y entonces ganaron el Nobel. Y a partir de ahí todo lo que ven. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, estoy atento. O si me la quieren hacer después, bueno, perfecto. ¿El doctor? Gracias. Genéticamente hablando, ¿qué probabilidad de un cliente sobre una epilepsia? ¿Es una condición normal? ¿Sí que la tienen? Es una excelente pregunta. La herencia de las epilepsias oligoclónicas generalizadas se considera de tipo poligénico. Eso quiere decir que no necesariamente está ligado a un gen, o sea, yo sé que esto es todo lo que estoy explicando, pero quiero aclararlo, sino a un pool, a una gran cantidad de genes al mismo tiempo. Entonces, esas predisposiciones se plantean que se puede llegar a alegar al menos en un 25% de los casos. Ahora, entonces, no es que necesariamente los niños los vayan a tener, pero si llegan a tener algún déficit de atención, si llegan a tener algún indicio de retraso en el neurodesarrollo o regresión en el neurodesarrollo, si llegan a tener dificultades en cognición, ahí sería importante que la neuropediatría determine si es necesario o pertinente o no mandar exámenes complementarios, imágenes cerebrales, electroencefalograma, test neuropsicológicos si aplica el caso, para investigar qué puede estar pasando. Eso es lo otro. En ese pool poligénico no necesariamente, es decir, no solamente puede causarse epilepsia, sino también puede haber otros trastornos más. Puede haber predisposición para trastornos de atención y hiperactividad y otras cosas. ¿Listo? No, con todo gusto. O sea, si tienen alguna pregunta así, es el momento. Una excelente pregunta. Señor. En el caso del corredor se mostró que era por el incremento de su temperatura, no se pudo haber debido también. En el caso del corredor se mostró que era por aumento de su temperatura, no se podría haber debido también por un desbalance hidroelectrolítico. Claro. Y una cosa importante, en este caso puntual sí, pero ahora, un trastorno hidroelectrolítico no necesariamente genera hiperventilación, no genera sensación de muerte inminente, no genera ese tipo de movimientos. Pero obviamente hay que analizarlo naturalmente todo en contexto. Pero sí, claro, obviamente ahí
Incluso, ahí sería hasta más peligroso. Es decir, en el contexto del golpe de calor por una deshidratación severa puede haber hipernatremia por pérdida de la dilución y obviamente haber crisis genuinas. Pero en el caso de este paciente, ojo, no necesariamente la deshidratación lo llevó a la tarjeta. ¿Alguna pregunta? Sí. La misma paciente, ¿qué le pasa a la niña? Una excelente pregunta. Pues más allá de que haya una descargas hipersincrónicas, cuando hay, por la propia característica de las crisis epilépticas, puede que no pase nada. No, a menos que. Eso ya hace parte como del contexto del estado epiléptico. Entonces, cuando hay una crisis prolongada de cada vez más ese tiempo se está reduciendo, más de 2 minutos, 5 minutos, donde no se autolimita, y sobre todo más de media hora, ahí donde toda esa cascada de citotoxicidad y muerte neuronal se activa, ahí sí. Sobre todo es en el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Si no, por favor, descansen y que tengan un buen resto de vida. Insisto, no viene ninguna clase más después de esta. Listo, chao. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a la tarde? No, 5 y 6. Los que vieron los usuarios esqueléticos la semana pasada empiezan de nuevo. ¿Sí? ¿Tuviste el nuevo usuario esquelético la semana pasada? ¿Qué viste la semana pasada? Creo que estábamos todavía en electrocardiograma. En simulación. Sí. Tú empiezas musculoesqueléticos, como en los que llevan con musculoesqueléticos y los con neuro. Ok. Entonces, de Gerard Gómez hasta Sara Les. Sí, y pues es que Sí, así pasa lo mismo. vamos a hacer una y pues sí, o sea, la mitad de diferencia se puede llegar. Claro, puede llegar y se Es que eso es lo que dice. Como que 3 minutos no, pero no se puede decir. Porque es que yo les decía, porque si no tenía ninguna otra clase más, pues solamente la idea es hacer esto y quedan con la carpeta. Sí, pues o sea, es que nosotros ya nos colocamos por ser mañana. Que sí, esa Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a darles tema protegido y el otro lunes vemos cómo podemos empezar. Ya, y la otra cosa. O sea, no. No, pues si quieren parcial mañana sería criminal de nuevo. El otro lunes es este. ¡Oh, sí! Entonces peor. Pero igual la doctora Sonia no hace clase los martes, Xiomara no hace clase los martes, nunca puede ir los martes para No nosotros. es que yo. Mi esposa tiene trabajo, tiene cosas de todos estos martes. Bueno, sí, o les tocaría. Ya te recuerdo. Voy a primero a definir esto. Entonces, a ver, ¿qué alternativas tenemos? Ya. El viernes por la mañana. No, el viernes de la mañana estoy en el hospital. Haciendo, pues, cosas del hospital. Ya, a ver. Igual la noche. Es más 7 que sí, 3 que no, pero es que no me parece. No, pero se llama Yo digo que sí. Aparte, igual se supone que yo la gente que tenía tu clase Aunque profe sí, era a sí. las 11, se supone. No, pues, a mí el doctor Pérez me ha dicho que de 8 a 10. Es que ese es el problema. Ellos lo habían puesto la de Dermato y la de tuya al mismo tiempo a las 8. Y después se confundieron y dijeron, no, la de Dermato a las 7 y la tuya de 11 a 1. Entonces, en teoría, todavía hay horario de inicio. No, pues ya la vi, o sea, yo no voy a. Sí, exacto, pero le digo a ellos que pues en Claro. teoría no saben. Resuelvan y me por favor, que nadie me falte y que no me deje a los Bueno, No sé. No sé qué hacer, pero es que obviamente si esto, o sea, sí. No es porque yo esté dando la clase, no es porque yo justifique mi sueldo dando esta clase, es la verdad. Pero no sé. tú no votaste, Lo que podemos intentar hacer entonces es, ya, se me ocurre algo. Les voy a dar la primera clase